hogares, para todos los hermanos que en este momento se están uniendo desde las plataformas de Facebook, de YouTube. Sean bienvenidos a un nuevo faro, el programa de los días martes donde hablamos de temas eminentemente importantes en alusión a las escrituras y en algunos casos de eventos proféticos y algunos también que tienen que ver mucho con la actualidad y que nos hacen realmente pensar, meditar un poquito en lo que el Señor nos exhorta a través de su palabra, pero que como les digo son temas de mucha, pero mucha actualidad y que seguramente a través de una prédica o a través de un estudio bíblico no va a ser tan fácil, más que son supremamente álgidos y que por eso hemos optado para los días martes a través de este espacio poder llegar hasta sus hogares y poder plantear este tipo de temas, procurando siempre dejar la mejor enseñanza, una buena edificación y por supuesto que todo siempre esté amarrado a lo que son las sanas enseñanzas, la sana doctrina y todo sustentado a través de la escritura. Así de que sean bienvenidos en esta noche a este nuevo programa y ojalá sea de el mejor aprecio y de la mejor disfrute de cada uno de ustedes. Así de que colóquese en su mejor lugar con una buena compañía, tal vez con el cafecito, con un refresco, con una agüita, con una aromática y prepárese para disfrutar en esta noche de este programa. Así de que bienvenidos a este nuevo faro. Bien, la semana pasada empezamos a hablar de un tema que es muy aludido a lo que son las fechas que por esta época se celebran en diferentes partes del mundo y diríamos que básicamente dentro de lo que se llama el cristianismo como tal. Recuerde que el cristianismo no solamente acoge a los que somos cristianos protestantes, por llamarlo de alguna manera, sino que también hay otras denominaciones las cuales, aun cuando tienen algunas prácticas diferentes a nosotros, ellos también se llaman ser cristianos, ¿no? Porque pues básicamente dicen que su argumento es seguir a Jesús. Pero básicamente lo que les quiero remarcar es de que estos grupos, en su gran mayoría, hablo de los cristianos, eh, celebran por esta época algunas festividades, vuelvo, lo reitero, algunas cosas, algunas prácticas, algunas muy apegadas a la tradición que ni siquiera viene de la escritura o de los judíos, otras de pronto tomando algo de lo que puede estar registrado dentro de la Biblia, pero aplicado de una forma tal vez no correcta. Pero en fin, básicamente lo que vamos a tratar de hacer en esta noche y el próximo martes, ya lo hicimos la semana pasada dando un poquito un preámbulo de este estudio, pero a partir de hoy y la próxima semana estaremos tocando lo que hace referencia a estas tradiciones, a estas festividades, cuál es su origen, de dónde vienen, si son correctas practicarlas, si no son tan correctas, si usted puede tomar un juicio sobre ello y decir estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo, pero sobre todo, cómo lo ve Dios a través de la escritura. Así de que prepárense para esta conversatorio que tenemos en esta noche, como siempre, con nuestros hermanos y procuraremos llegar de la mejor forma con un buen tema a sus hogares. Pero déjenme, antes de empezar a tratar este tema, saludar a las personas que como siempre los los martes están reunidos con nosotros a manera de panelistas compartiendo su opinión y compartiendo también lo que ellos tienen como estudio y como conocimiento de cada uno de los temas que se comparten a través de este programa. Le doy la bienvenida a usted, copastor, en esta noche. Sea bienvenido a este nuevo faro, donde hablaremos de lo que son estas tradiciones que se celebran durante estas fechas, hoy estando muy cercanos a lo que es el 24-25 de diciembre,
fecha en la cual se dice que se celebra lo que es la Navidad. Bienvenido a este faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a nuestro hermano Exxon, a nuestro hermano Ricardo, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros y principalmente gracias por compartir las enseñanzas. Hay una frase que me encontré por allí de un señor, quizá muchos no lo hemos oído mencionar así de a mucho, el señor Charles-Marie Le Bon, es un francés que vivió hace más o menos como 50 años, pero es un señor muy importante porque él estudió la, la situación psicológica de los pueblos, o sea, cuando se comporta la gente en sociedad, en masas. Y usted sabe que esas personas generalmente desarrollan esos estudios, esos trabajos, justamente para saber cómo es el comportamiento de las gentes dentro de una sociedad y cómo debería comportarse, digamos, los líderes, ¿no? Él hizo algunos estudios relacionados en ese campo de y hay una frase que me llamó la atención que la encontré por allí, la saqué porque me gustó la forma como él la expresa. Dice, dice la frase, muestra, yo la tengo creo que por acá, yo se la quiero poner a ustedes para que la puedan leer. A ver, yo la tengo acá. Mire, ahora sí, dice, las masas, o sea, la cantidad de gente, dice, nunca han sentido sed por la verdad. Después de él estudiar las sociedades, de estudiar la gente, de estudiar cómo se comportan, encontró eso, que generalmente las masas ni siquiera tienen deseo de buscar cuál es la verdad. Ellos no buscan la verdad, sino simplemente se guían. Dice, se alejan de los hechos que no les gusta y adoran los errores que los enamoran. Y eso es muy, muy cierto en muchas sociedades. Cuando hay cosas que a la gente no le gusta, así sean ciertos, la gente prefiere rechazarlos. Y dice, pero la gente se enamora de los errores si están a favor de ellos. Y eso pasa dentro de todas las sociedades. Y esto lo encontró, ya le digo, fue un estudioso acerca de las sociedades, cómo se mueven. Y dice, quien sepa engañarlos será fácilmente su dueño y quien intente desengañarlo será siempre su víctima. Es decir, una persona que sepa manipular a la gente, así sea con errores, con mentiras, pero que es algo que le gusta a la gente, dice, los manipulará, será dueño, los manejará así como títeres, dijo. Y dijo, y en cambio las personas que hablan la verdad, que los confrontan y les dicen, se vuelven enemigos de la sociedad. Me pareció sensacional esa frase porque refleja realmente lo que son nuestras sociedades. Amamos o ama la sociedad los errores, no importa lo que sean, y a las verdades generalmente le damos la espalda. Y son enemigos los que pelean por la verdad. Y eso pasa también igual dentro de la iglesia. Dios les bendiga y ojalá tengamos un estudio muy buenísimo. Tenemos un estudio, ya les digo, mejor dicho ni me les adelanto porque hay algo sensacional para hablar esta noche. Dios les bendiga, papel y lápiz, como dice nuestro hermano Exxon, y ya estamos con ustedes. Bueno, indudablemente que lo remarqué la semana pasada, incluso cuando hicimos el prólogo de este programa, de estos espacios. Es probable que a partir de este momento y cuando empecemos a tocar algunos temas referentes a estos, inclusive hayan personas que empiecen a desconectarse, porque en ocasiones, lastimosamente, cuando nos confrontan, tendemos a tener la sensación de que nos están de pronto regañando, de que de pronto estamos entrando en cuestiones eminentemente religiosas o ya demasiado enchapadas a la antigua, si se puede llamar de alguna manera. Y tal vez en ocasiones eso hace de que nuestro corazón y nuestro sentir en algún momento diga, no, pues yo no me interesa escuchar eso, es la opinión de ellos, pero yo tengo mi creencia, yo tengo mi forma de pensar y sobre todo yo no estoy haciendo algo incorrecto. Yo sé que este tipo de programa va a ser bastante polémico por ese tipo de circunstancias, de situaciones que se van a plantear y que seguramente no van a ser del gusto de todas las personas que nos suelen acompañar o el que tal vez está entrando por primera, segunda o tercera vez, seguramente se va a sentir un poquito confrontado en ese sentido, pero a la larga, una de las cosas que nosotros debemos cumplir como iglesia es precisamente alertar a las personas y como lo dije en un comienzo, con Biblia en mano, ¿no?
no opinión contra opinión, ni teniendo conocimiento humano contra conocimiento humano, sino básicamente lo que esté instituido directamente por el Señor. Eso será el argumento que nosotros utilizaremos en esta noche para evidenciar lo que nosotros queremos plantear a ustedes como iglesia o como hermanos simplemente en la fe. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, dándole las gracias también por estarnos acompañando en un programa más de este faro. Nos saludamos en esta noche a nuestro hermano Exxon y le bendecimos en el amor de Jesús y esperamos tener un programa bastante enriquecedor en muchos aspectos. Bienvenido hermano Exxon, bienvenido a un nuevo faro. ¿Cómo le va mi pastor? También, Jairo, bendiciones para ustedes. Y mire, si hay alguna persona que posiblemente se quiera desconectar de este programa, ese es el que ustedes tienen enfrente. ¿Por qué? Porque si hay algo que a mí siempre me gustó a través de los años como religioso, sin conocer absolutamente profundidades de las cosas verdaderas de Jesús, pues sí, obviamente era la Navidad, era esta época de diciembre, donde en honor a la verdad, pues sí, o sea, realmente no era por Jesucristo o por el niño Dios, pongámoslo entre paréntesis, sino más que todo por las cosas, las luces, las vainas que se ven en la calle que realmente ópticamente se ven bastante chéveres. Entonces, definitivamente, tenga mucho cuidado, pastor, no voy a tocar mis sentimientos porque posiblemente yo me desconecte si me tira muy duro. Pero mire que estoy aquí enfrente a la palabra y usted, amado, que tanto dice que no, sí, Jesús, el niño Dios, hay que respetar y hay que honrar a Dios y todo esto. Vamos a ver si es cierto. Dice Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, palabra clave, mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Una connotatoria. Tiene que haber verdadera enseñanza para que usted y yo seamos vistos de parte de Dios como un verdadero discípulo. Y viene el famoso versículo que utilizamos mucho, inclusive los días martes en el faro. Ah, bueno, si ustedes se siguen y mantienen fieles a mis enseñanzas, pues les voy a dar a conocer la verdad y la verdad que los hará libres. ¿Libres de qué? Pues de lo que hoy vamos a tocar en un segundo programa, de tanta ignorancia a través de décadas que no va a ser fácil de ayudarles a quitar, pero bueno, yo me imagino que usted, al igual que nosotros, algún día queremos y optamos de querer llegar a un cielo donde seguramente sí nos vamos a encontrar a Pedro, a Pablo, a Juan, pero por ningún lado yo creo que nos vamos a encontrar a Santa Claus por esos lados. Entonces, la semana pasada, pastor, vimos simplemente un pequeño abrebocas, dimos cierta información sobre únicamente lo que era el nacimiento de Jesús. Vimos la historia de la concepción de María o el embarazo para que usted lo pueda entender más claro. Profundizamos muchos aspectos, ¿verdad? Quedó claro de que no hay ningún atributo en cuestiones de divinidad, como lo manifestó el ángel. Y eso a muchas personas obviamente sabemos de que realmente le ministró. Sin embargo, en este segundo programa sí vamos a tocar ya a 3-4 días del 24, pues vamos a tocar ciertas tradiciones. ¿De dónde vinieron? ¿Son ciertas? ¿No son ciertas? ¿Dónde está el paganismo? ¿Dónde está metido el diablo? Y de eso se trata este programa. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza. Por favor, ore usted. No le ore al pastor que está enfrente de su cámara. Órele a Dios que le dé inteligencia, que le dé sabiduría para entender tanta vaina que el mundo sin conocer practica y es por el padre de la mentira, Satanás. Pastor. Así es, hermano Edson. Yo también durante muchos años practiqué varias de estas cosas que vienen heredadas desde mucho tiempo atrás, por muchas generaciones.
y a mí también me parece extraordinario. De hecho, tengo que ser sincero, digamos que hay que mirar las cosas con objetividad y digamos lo que es bueno y lo que no afecta el tema, digamos, de la parte doctrinal. No lo puedo tampoco satanizar, ¿no? O sea, la parte, digamos, que tiene que ver con tal vez embellecer las calles, con tal vez compartir con los seres queridos, los familiares. Incluso si me quieren dar regalitos, yo de todos modos no se los voy a despreciar, ¿no? Igualmente, de pronto comer la natilla, el buñuelo, compartir la cena con otras personas, en fin, pienso que eso en definitiva realmente no es el punto álgido y nuestro objetivo, y vuelvo y lo digo, no es satanizar absolutamente todo porque de eso no se trata. Lo que sucede es que hay algunas cosas que tienen un origen que no es el correcto y que ahí es donde justamente el Señor sí dice, ojo con esto porque esto no tiene una buena fuente y no quiero que me involucren en cosas que el Señor no quiere que se le coloquen a nombre de él cuando él no está ubicado o colocado en ese sentido. Bien, bueno, antes de entrar a este estudio solamente déjeme hacerle una precisión y es que, como lo dije el domingo pasado, esto para que la gente lo tenga en cuenta, el próximo martes vamos a tener el último paro de este 2021. Con este tema vamos a terminar el 2021 y el paro se va a ir a unas cortas vacaciones, así como otros varios programas de la iglesia. Los que sí se van a mantener son las reuniones de oración, pero queremos que nuestros hermanos panelistas, queremos que nuestros hermanos también que se congregan, e incluso hasta el pastor, que tengan un tiempo también de descanso durante un par de semanas. Y estaremos regresando, si Dios lo permite, a partir de la tercera semana de enero, el tercer martes de enero, tendremos nuevamente el faro. Nuevamente regresaremos y regresaremos con un nuevo tema. Esto para que la gente no vaya a decir, uy, es que se acabó el programa, pues que la iglesia no quiere continuar, o bueno, no. O sea, lo advierto simplemente para que lo tengamos en cuenta, que lo único que queremos es, como cualquier ser humano, creo que una de las cosas que el Señor nos invita también es a tener algo de descanso y vamos a aprovechar esas 2 primeras semanas de enero para tener ese tiempo de descanso y algunos programas, vuelvo y lo repito, y se irán de vacaciones para que de pronto lo tengamos en cuenta. Bien, habiendo dicho esto, entonces ahora sí vamos a ir a la escritura y los voy a invitar para que se ubiquen en el libro de Éxodo, capítulo 32, libro del Éxodo, capítulo 32, a partir del versículo 1. Y vamos a leer una historia que seguramente es muy conocida por la gran mayoría de personas que asisten o que llevan algún tiempo dentro de la iglesia. Pero más sin embargo la voy a leer y les voy a explicar un poquito por qué la estoy tomando como primer texto en este estudio de esta noche. Dice la escritura de la siguiente manera. Vi el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será la fiesta para, y quiero que le preste atención a ese pasaje, mañana será la fiesta para Yahweh, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantaron a regocijarse. Verso 7. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a dejar el texto en esta noche. Y quiero hacer una analogía con lo que tiene que ver con este estudio, y lo quiero presentar de la siguiente manera, porque es posible que usted en este momento esté pensando, bueno, número uno, lo que nosotros hacemos no tiene que ver aparentemente con dioses que magnifiquen a alguien diferente al Dios que nosotros conocemos. Lo otro, que seguramente usted puede estar pensando en este momento, es que este pasaje no tiene nada que ver con aspectos referentes a lo que es o vendría siendo la Navidad, ¿no? O lo que se celebra dentro de la Navidad. Pero ¿por qué lo quiero mencionar o a qué quiero hacer alusión o por qué lo quiero presentar en esta noche? Se da el momento en el cual Moisés tiene que encontrarse directamente con el Señor allá en el monte donde le son entregadas las tablas de la ley. Y dice la escritura de que él se demoró un tiempo, obviamente, en lo que tardó en subir, en tener esa charla, ese encuentro con el Señor, en lo que le entrega las tablas de la ley y vuelve y desciende, estuvo un tiempo alejado de lo que fue el pueblo. Ahora bien, mientras esa situación sucedía, ocurrió algo muy particular allá con el pueblo de Israel y peor aún, con quien era el sumo sacerdote y mano derecha de Moisés en ese momento. Y es que el pueblo empieza a meterle ideas a Aarón y a decirle: probablemente Moisés, como no regresó, eso fue que le pasó algo. Y hay algo muy particular, muy puntual. Y es que, si bien es cierto, hoy en día nosotros sabemos que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo directamente, recordemos que en esa época, quien vendría siendo el mediador entre el pueblo de Israel y la presencia de Yahweh era Moisés, porque Moisés era el que tenía esa conversación entre los hombres, entre el pueblo de Israel y directamente el Señor. Entonces como que esa conexión se perdió, ¿cierto? Como que dijeron, bueno, pero nos quedamos sin ese mediador, o sea, no hay cómo poder acercarnos directamente a la presencia de Dios mismo. Y entonces se les ocurre una magnífica idea, entre comillas. No, pues creemos entonces un mediador, ¿cierto? De la forma en la que podamos alabar y exaltar a nuestro Dios, pero que nos sirva de puente, de búsqueda entre Él y nosotros como pueblo. Y es así como le plantean la idea a Aarón, y a Aarón no le pareció nada malo esa situación. Dice que toma las alhajas, las cosas más preciosas, lo más maravilloso que tenía el pueblo, y levanta un becerro. Pero lo grave de eso, lo grave de esa situación y lo triste de esa situación, es que el pueblo dijo: mire, cuando ustedes adoren a ese becerro, están adorando a Yahweh. Lo mencioné y por eso les dije, tengan en cuenta ese versículo. Es que inclusive ellos ni siquiera estaban diciendo estamos adorando a otro Dios, sino ellos estaban diciendo ahí, a través de este becerro estamos adorando a Yahweh. O sea, que la conducta, el pensamiento de ellos era que de todos modos sí estaban adorando al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. El tema es que en ese momento Dios está sobre su mirada sobre ellos y dice: un momentico, un momento, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo no soy ese becerro, yo no soy esa imagen que ustedes tienen ahí, y yo no les enseñé en ningún momento a que levantaran algo distinto y que a través de eso me buscaran a mí. Y eso colmó de gran manera el corazón directamente de Dios, y no solamente el de Dios, sino inclusive el de Moisés, a quien no leí en este pasaje para no alargarme, pero que sabemos de que reaccionó de una forma con mucha ira, con mucha rabia.
Esto lo presento y lo pregunto y lo doy a conocer es porque en ocasiones las cosas que nosotros hacemos en esta época, decimos que la estamos haciendo en honor a Dios, en honor a Yahweh, y que a través de eso lo estamos buscando y que a través de eso le estamos exaltando. Pero recuerde, este pecado fue el que justamente a Dios le enojó profundamente. Nosotros no podemos caer en contaminación parecida a lo que ocurrió en ese tiempo, porque indudablemente no queremos que el Señor con su ira se venga en contra de nosotros. Es preferible abstenernos de algunas cosas, pero tener la tranquilidad que lo que hacemos lo hacemos verdaderamente en obediencia al Señor. Copastor, sigo con usted en esta noche para que retomemos estas tradiciones y doctrinas. Perfectamente mostrado lo que usted está hablando, pastor, y totalmente identificado con eso. Mire que es que la idea que nosotros tenemos es que lo que a nosotros nos agrada, como que por obligación tiene que agradarle a Dios, ¿no? Entonces le presentamos lo que nosotros queremos, pensando que lo que uno hace realmente le agrada a Dios. Y uno tiene que mirar es desde el punto de vista desde el Señor, si lo que nosotros le presentamos le agrada a Él o no. Yo les daba el otro día un ejemplo y lo voy a tomar en este momento. Digamos que a mí me agrada regalarle a mi hermano Exxon, que está allí, una preciosa, hermosa camiseta de Millonarios. Millonarios es uno de los mejores equipos que hay aquí en Colombia. Eso me agradaría a mí porque es lo que yo siento. Se lo regalo allá a mi hermano Exxon, pero ustedes le pueden mirar la carita de él, cómo está haciendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿lo que yo pienso que a mí me agrada, será que le va a agradar a la otra persona? Y eso pasa exactamente con el Señor. Nosotros hacemos cosas como estaba ejemplarizando allí el pastor, el pueblo de Israel haciendo cosas pensando ellos que con eso agradaban a Dios. Y la pregunta era, ¿y a Dios le agrada eso? Es que la cosa es mirar si lo que nosotros hacemos le agrada a Dios, no que nos agrade a nosotros. Eso que menciona nuestro hermano Edson acerca del pasaje de Juan, mire que muchas veces la palabra del Señor hay textos que nosotros los miramos y los repasamos y se vuelven tan repetitivos que hasta ni siquiera le prestamos el sentido profundo a lo que eso expresa. Cuando el hermano nos dice allí que el Señor les está diciendo, en esto conozco mis discípulos, en que hagan la voluntad mía, en que cumplan mis mandamientos. Qué cosa tan sencilla, ¿no? Conocer lo que es la voluntad de Dios, lo que es sus mandamientos, y en eso se conocen entonces quiénes son los verdaderos cristianos. La semana pasada nuestro pastor nos daba un ejemplo clarísimo acerca de cómo las ofrendas que nosotros le presentamos a Dios, unas le agradan y otras le desagradan. Y fue el caso de Caín y Abel. Caín y Abel, cada uno presentó una ofrenda. Y mucha gente dice, no, que Caín fue que presentó frutos malos, que esto, aquello. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Caín presentó los mejores frutos de la tierra, es decir, el trabajo de él. Él se esforzó, seguramente cultivó la tierra y recogió los mejores frutos. Entonces, según él, le llevó lo mejor a Dios, no le llevó cualquier cosa. Y entonces la pregunta, ¿y por qué entonces el Señor le despreció la ofrenda? ¿Y por qué aceptó la de la de Abel, perdón? Pues es que la respuesta es justamente eso. Es que hay cosas que al Señor le agradan y hay cosas que al hombre le agradan. Y no siempre lo que nos agrada a nosotros, como Caín que le presentó lo que le agradaba, no le gustan a Dios. Uno tiene que mirar desde la perspectiva de Dios si le agrada a él o no. Esto va muy relacionado es con las fiestas justamente que estamos hablando. Para nosotros es muy agradable y nosotros nos podemos reunir y hacer cosas bonitas y todo y presentarle al Señor y hacerle sí, igual que como el pueblo de Israel adoraba allí su becerro, igual que Caín fue y presentó su ofrenda. Pero la pregunta es, ¿y esto le agrada a Dios? ¿Le gusta a Dios eso? Y entonces ahí es donde uno tiene que mirar si esas cosas le agradan a Dios. Y estos estudios los estamos teniendo es para ver
si esto le agrada a Dios, si los hechos que nosotros hacemos o que la iglesia hoy en día hace le agradan a Dios, y ahí sabremos cuál es la voluntad del Señor. Si no le agrada a Dios, uno tiene que apartarse, sabe que Dios le va a despreciar esas cosas, uno tiene que estar conforme, y como dice allí a Juan, conforme a los designios, conforme a la palabra. Gloria al Señor. Bien, voy a retomar el tema partiendo desde lo que fue Babilonia, porque es que todo nace desde Babilonia. Mire, todas las cosas que nosotros siempre miramos, y es que en la Biblia está referenciada incluso hasta el final de la Biblia, hasta el último pasaje casi de Apocalipsis se menciona Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Es que Babilonia fue el primer gran imperio que existió en el mundo. Antes de eso existieron pueblos nómadas pequeñitos, ¿no? Que fueron los hijos de Adán y Eva que salieron, los descendientes se fueron por algunos lugares. El primer gran imperio y el primer gran jefe que existió fue Babilonia, y el jefe de ellos fue Nimrod. El pastor nos habló la semana, el culto pasado, de quién era Nimrod, el nieto de Noé y demás. Bueno, es una historia que no la voy a tocar ahorita. Fue el descendiente, y él fue, según la Biblia, el primer rebelde, así lo nombra dentro de la palabra del Señor. Es el primer rebelde y el primer gran jefe que se levanta con el deseo de tener posesión, de dominar el mundo, y no solamente de dominar el mundo, sino de estar en contra de las cosas de Dios. Él se sintió como un Dios. Babilonia, y el pastor lo dejó entrever, y esto quizá algún día lo estudiemos también. Babilonia quizá fue construida no por seres humanos como tal y nosotros los conocemos, porque Babilonia, mire, Babilonia existió hace más o menos 2000 años antes de Cristo, y vamos en otros 2000, es decir, hace como 4000, 5000 años existió, fue el primer imperio. ¿Cómo es posible que hoy en día existan cosas que son de Babilonia? Todavía nosotros somos juzgados. Incluso el pastor habló del código de Hammurabi el domingo pasado. Las leyes de los países hoy en día, ¿saben qué se fundamentan? En ese código. Imagínense, nacido allá en Babilonia. Ellos presentaron cómo se gobernaban los países, las regiones, cómo se dominaban las sociedades, las construcciones. Por ahí había hasta un meme, esos que aparecen, decían las calles de Bogotá, y aparecían las calles, ¿no? Para la gente que conoce por acá, calles destruidas que llevan por ahí 5 o 3 años de construidas, destruidas, hechas pedazos, y al lado decía las calles de Babilonia, y todavía calles pavimentadas. Imagínense, calles de hace 4000 años y todavía existen, y calles que nosotros construimos de 3, 4 años y están hechas pedazos. Sin embargo, esa era Babilonia, un mundo muy avanzado para lo que es hoy en día. Imagínense que estamos basados incluso hasta hoy en día en lo que era Babilonia. Pues bien, este pueblo fue gobernado por un tal Nimrod, que ya le digo, fue el nieto de Noé. Este Nimrod se casó, imagínense, con la mamá. La mamá se llamaba Semiramis. El pastor nos habló el domingo pasado acerca de esa relación. Ellos pues tuvieron una relación, el señor Nimrod muere, y la señora, entonces ella se proclama como reina dentro de este gobierno de Babilonia, se proclama como la gobernadora, y no solo eso, sino se hace proclamar como reina de ese lugar y diosa. Yo les mencioné la semana pasada y les dejé la preguntita que allá en Jeremías habla que ellos adoraban a la reina del cielo, y yo no sé si alguno lo buscó. ¿Quién es la reina del cielo? Porque allá en la Biblia lo menciona, que la reina del cielo, y eso fue 1000 años antes de María, porque algunos podrán decir, no, es la Virgen María. No, esto fue 1000 y pico años antes de la Virgen María. Había una reina del cielo. Pues esa reina del cielo era esta Semiramis. Ella se hizo proclamar como diosa y se hizo llamar así, la reina del cielo. Así se hacía llamar. Pues bien, esta Semiramis, muere el esposo, el tal Nimrod. Dice que él se convirtió como en el dios Sol o algo así. Y dice que un rayo de luz de repente un día le cayó sobre ella y ¡pum! Quedó embarazada acerca de ese rayo de sol. De esa concepción nace el hijo que se llama Tamuz, que más adelante se va a llamar Baal dentro de la palabra del Señor. Ella obviamente lo hizo, tomar que él era el hijo. Mire que esto de la salvación no viene ni siquiera de los tiempos de Jesucristo.
En esa época se hablaba ya de la salvación y este Tamuz fue presentado como el niño que venía a hacer la salvación. El pastor nos presentó el fin de semana unas imágenes incluso de la comparación entre la Virgen María y Semiramis. Los ateos nos atacan incluso a nosotros los cristianos diciendo que la historia de la Virgen María y el Niño Dios es una historia copiada de una tradición que ya existía de más de 1000 años antes, y esa tradición nace es con Semiramis. Semiramis se presenta con un niño allí entre los brazos, presentándolo como el Salvador del mundo, que era Tamuz. Esa es la misma imagen que se representa de la Virgen María hoy en día. Y ya le digo, por eso los ateos incluso nos atacan que esa historia de la Virgen María es una copia, es de lo que pasó en los tiempos antiguos. Esa era la historia de Semiramis y de Tamuz. Miren, les voy a leer un poquito lo que dice acerca de Semiramis. Aquí hay una cosita que dice, vea, fue la esposa de Ninro y llevaba la finalidad de buscar la salvación, y que el hijo que llevaba dentro de su vientre era la reencarnación del mismo Nimrod, que volvía al mundo para ser adorado y servido. Tamuz fue el nombre que le puso Semiramis a su hijo y era el posible salvador del mundo, que fue exaltado y adorado por la cultura babilónica pagana. ¿Por qué nosotros lo relacionamos con la Navidad y los demás elementos? Mire, porque ellos celebraban el solsticio de verano que se daba de invierno, perdón, que se daba entre el 21 de diciembre y el 25 de diciembre. En ese tiempo fue que nació este señor, este tal Tamuz, y la reencarnación que ellos celebraban. Resulta que a raíz de eso, ellos entonces toman esa fiesta y la empiezan a celebrar los 25, más o menos entre 24 y 25 de diciembre. El nacimiento del Salvador del mundo para ellos, que era Tamuz. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, uno piensa que la Navidad nace con Jesucristo y resulta que no. Esa historia de la Navidad ya la celebraba el pueblo pagano de Babilonia hacía más de 1000 años. La Navidad ya la celebraban. ¿Y la celebraban cómo? Pues la celebraban teniendo grandes banquetes, ellos se reunían allí, las mujeres preparaban alimentos, los hombres esto, y tenían un festival en homenaje a ese dios. Es más, como como Nimrod, se dice que él había reencarnado y resucitaba a través de un árbol que tenían ellos ahí. Entonces adoraban ese árbol. Ahí viene la tradición del árbol. Y la gente entonces venía y le traía y le colgaba regalos al árbol. Ahí nace la historia del árbol de Navidad y la unión en que está el nacimiento de Tamuz y el árbol. El pastor nos hacía una pregunta la semana pasada en el culto y nos decía, por ejemplo, en la religión, en nosotros, en nuestra creencia cristiana, ¿qué relación tiene el árbol con el pesebre? Si nunca se menciona que Jesús cuando nació había un árbol por ningún lado. ¿De dónde nace eso de ponerle que es que un árbol? Resulta que en la tradición pagana babilónica sí existía esa tradición porque Tamuz había reencarnado, era en el árbol. Y entonces cuando ellos tenían esa celebración, lo que hacían era ponían su tal nacimiento allí, celebraban el nacimiento de Tamuz y al lado ponían el árbol que era la reencarnación de Nimrod. Miren la tradición de dónde nace y de dónde sale. Voy a concluir para darle paso a mi hermano Exxon, que seguramente tiene mucho más que contarnos del pasaje que les mencioné la semana pasada y que me pareció muy importante que lo tuviéramos en cuenta, porque resulta que ustedes saben que el pueblo de Dios siempre se iba hacia ese tipo de culturas. ¿Qué era lo que el Señor siempre les decía? No se junten con esos pueblos, no hagan las tradiciones que ellos, no celebren las fiestas de ellos, ustedes manténganse alejados. Y el pueblo de Israel omiso, hacía caso omiso a lo que el Señor les decía. Pues en épocas de Jeremías, resulta que el pueblo de Dios, el de Judá y el de Jerusalén, fueron enviados prisioneros a Babilonia. ¿Y sabe qué pasó? Pues empezaron a celebrar su Navidad y su árbol de Navidad, igual como todos los pueblos. Y el Señor entra en cólera a través de eso. Miren lo que pasa en Jeremías capítulo 7, que es lo que está mencionando. Jeremías, déjenme, yo se lo pongo aquí para que ustedes lo puedan ver. Jeremías en el capítulo 7 del versículo 16 en adelante. El Señor iba obviamente a castigar al pueblo de Israel.
Jeremías, que era el profeta, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? Igual lo que hacía Moisés, igual lo que hacía José. Interferir por el pueblo, luchar por el pueblo y decirle, no, Señor, no los castigues, no hagas esto y esto y aquello. Entonces Jeremías fue a luchar, digamos, a interceder por el pueblo. Y miren lo que le dice el Señor. Jeremías capítulo 16, capítulo 7, versículos 16 le dice, tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque yo no te oiré. Qué cosa tan tremenda la que le está diciendo, ni ore por ese pueblo. Y le sigue dando la razón por qué. O sea, no solamente le dice no ores, sino que le da la razón. Le dice, ¿acaso no ves los que estos están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y mire lo que hacían. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a esos dioses ajenos solamente para provocarme a ira. Dese cuenta, el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de cumpleaños del nacimiento el 25 de diciembre a ese rey Tamuz o a ese dios Tamuz. La gente se juntaba, tenía sus comiditas y esto, y eso fue lo que encolerizó al Señor, que el pueblo de Israel estuviera haciendo eso. Y le dice a Jeremías, ni ore, porque yo no voy a aceptar ni siquiera eso es lo que están haciendo. Sigue diciendo, versículo 19, me provocaron a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos para su propia confusión, y es lo que estábamos tocando antes. ¿No obra la gente acaso es en medida de ellos, en lo que me gusta a mí? Es lo que le está diciendo. ¿Acaso ellos no están obrando es en favor de ellos lo que les gusta? Eso no es lo que me gusta a mí. Pues eso es lo que pasa hoy en día también con muchas de las gentes. Obramos, pensamos que lo que nosotros hacemos agradamos a Dios, pero realmente le agrada, y eso le está diciendo allí. ¿Es que acaso no ve que ellos están haciendo es por ellos esa situación? Versículo de ese 20 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar y sobre los hombres y sobre los animales y sobre los árboles, y ahí de para abajo sigue dándole el castigo a lo que es de Judá. Dese cuenta, una fiestica que supuestamente ellos hacían en homenaje pues, del nacimiento de ese rey Tamuz con ese árbol y eso, hasta donde el furor del Señor llegó, de decirle al profeta, ni siquiera ore por ellos, porque ni siquiera voy a escuchar lo que ustedes dicen. Qué grave es hacer lo que no está conforme a los designios de Dios y a lo que le agrada a Dios. Siga, pastor. Bueno, ya empezamos a dilucidar algunos aspectos, por ejemplo, cómo es el origen de lo que hoy en día es conocido como el nacimiento de Jesús en las fechas entre el 21 y el 25 de diciembre. Sí, recuerdo que el domingo pasado algo de esto se mencionó dentro del mensaje, nuevamente el copastor lo trae a colación en esta noche, y esto para que lo tengamos en cuenta. Antes de ir con el hermano Exxon, quiero darles una cita más, y con eso le voy a dar cambio a él, donde quiero que observemos otra particularidad que Dios les dice al pueblo de Israel que tenían que cumplir dentro de uno de sus varios mandatos. Ubiquémonos en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 29 al 32. Y quiero utilizar, porque me gusta la forma como lo cuenta la nueva versión internacional. Quiero que miren y le presten atención a la forma como es relatado este texto aquí en este libro. Miren lo que dice. Ante tus propios ojos, el Señor tu Dios examinará las naciones que vas a invadir y a desposeer, cuando las hayas expulsado y te hayas establecido en su tierra. Verso 30. Después de haberlas destruido, ojo, y quiero que aquí le preste atención, cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes, ¿cómo adoraban las naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo? Verso 31. No adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque el Señor le resulta abominable todo aquellos que hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Cuídate, verso 32, de ponerla en práctica
todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar cosa alguna. Lo que les quiero mencionar con este pasaje es que Dios les dice, les voy a entregar cierta tierra, la historia que ya conocemos, la tierra que fluye leche y miel, y van a tener que echar afuera algunos pueblos durante esta travesía. Y el Señor mismo les hace una recomendación. Tengan cuidado cuando entren a esos pueblos, porque seguramente lo que ustedes se van a encontrar es creencias y altares colocados hacia esos sus dioses, hacia ese tipo de dioses. El Señor les dice, número uno, necesito de que no vayan a preguntar, oiga, ¿y cómo era que ustedes adoraban a sus dioses? O sea, lo primero que les dice es, no vayan a pegarse a esas tradiciones. Y lo segundo que les dice es, necesito que destruyan esos altares. Porque es que no faltó el inteligente, el vivo, que dijera, no, pues como aquí ya hay un altar, ¿cierto? Pues este altar, digamos, era hacia Astarot. Pues no, dejémoslo y quitamos la imagen de Astarot y entonces le colocamos más bien a Yahweh. Y entonces el Señor les dijo, ojo con eso, no lo vayan a hacer, porque no me gusta de que utilicen lo que son altares para otros dioses y me los acomoden como si fueran para mí. Esto lo traigo a alusión simplemente porque recuerde usted de que, por ejemplo, pegado el caso digamos, de lo que es el árbol o aún el mismo pesebre, acuérdese que va pegado mucho al culto hacia María, recuerde que va muy apegado, incluso recuerde usted las novenas, cuando las rezan, se le está dando honra a San José, a los Reyes Magos, en fin, a cantidades de personas que no merecen la adoración, no porque no hubieran ocupado un rol importante dentro de la historia del nacimiento de Jesús, sino porque no son deidades, porque no son Dios, así de simple. Y mucho menos en el caso de un árbol que simboliza las tradiciones navideñas. Y peor aún, ¿de dónde apareció un personaje llamado disque Santa Claus o San Bonifacio o Papá Noel, como le quieran llamar? Y ahí, a través de eso, como que no hay una diferencia entre lo que es de Dios y pareciera que este señor, este personaje, como que hace parte de lo que tiene que ver con la tradición del Señor. Y recuerde usted de que esto es algo netamente pagano. Hermano Exxon, voy contigo. Sí, pastor, ya se me están tirando la Navidad. Ya estoy aquí un poquito achantado. Tal vez no llegue al otro faro y siguen dañándome la Navidad. Pero mire, yo les quiero con el debido respeto y sobre todo más que respeto, pues amor a muchos de nuestros seguidores, entre ellos familiares y amigos, como dice Miguel o dijo Miguel al principio, mire, sean objetivos, hermano. O sea, el hecho de que por tradición se haya tomado estas fiestas como cosa correcta delante de Dios no significa que sea la verdad. Ahora, mire, tanto que en la religión tradicional se habla de que Pedro fue el primer yuca, ¿cierto? Yo hago esta pregunta entonces, y es así, en esa época digamos, del primer papado pongámoslo así, del primer papado de Pedro, ¿en esa época existían los árboles? Por supuesto. Los árboles estuvieron siempre desde el jardín del Edén. ¿Por qué entonces, puntualmente, si pusieron cuidado a lo que Jesucristo dijo en Juan 8, hey, para que ustedes sean catalogados como mis verdaderos discípulos, ustedes se van a tener que aferrar a mis enseñanzas, no a la de mi abuela, no a la de mi abuelo, no a la del cura, no a la del yuca, no a la del vecino, a mis enseñanzas, dice Jesucristo claramente. Entonces pregunto, ¿por qué desde ahí, al año siguiente en que Jesús parte al cielo, por qué entonces desde esa época no arrancaron los mismos apóstoles con la tradición? Fácilmente ellos podían haber implementado las mismas tradiciones. ¿O no? ¿Habían árboles para hacerlo? Total. Podían haber arrancado cada año
después del año 33, la tradición de celebrar Navidad en diciembre? Hermano Totalmente. Edson. Y, perdón, y te interrumpo, suelo interrumpirte, pero es que me das pie para interrumpirte, entonces no es mi culpa en ese sentido. Pero te quería aportar en ese sentido de lo que estás planteando. Dentro de la escritura, ¿cuántas veces se aparece o se registra de que María o la familia de Jesús, que se habla claramente que tuvo hermanos, cuántas veces aparece en la Biblia de que le celebraron el cumpleaños? ¿Cuántas veces se hace alusión de que los apóstoles se reunieron con Jesús para celebrar el cumpleaños, la fecha de nacimiento de él? Entonces la pregunta es, si eso no ocurrió en ese entonces, ¿de dónde sale entonces que la tradición de que nosotros sí podemos acomodar una fecha, la que se nos pegue, y hacerlo a nuestra manera, cuando ni siquiera los precursores de la iglesia y el mismo Jesús y la misma María lo hicieron? Total, total, pastor. Mire, vuelvo a le digo, seamos objetivos. La gente y el ateo por lo general y el religioso dice es que yo no creo en Dios, no creo en la Biblia, es porque no la entiende. Es mentira, hermano. Hay muchas cosas que simplemente requieren sentido común. Sentido común, sentido común. Esta imagen que comparto aquí y lo enlazo con lo que Jairo menciona, ¿verdad? Me pareció fenomenal lo que encontró en Jeremías, ¿cierto? Déjenme ver si la podemos compartir aquí. Tenga, share. Jairo habla del capítulo 7 de Jeremías, ¿verdad? Pero si se van un poquito más adelante, allá en Jeremías 44, a mí siempre me fascinó este capítulo porque para mis familiares, mis amigos, que creen de que este cuento de la idolatría a María, como lo explica bien Jairo, la reina del cielo es nuevo. Oh, hermano, el diablo le lleva a usted pita y millas, kilómetros luz de experiencia en mentir. Leo brevemente mientras la imagen de la que ustedes ven a continuación, nada más el título ahí en la palabra del Señor dice, desastre causado por la idolatría. Y cuenta precisamente que Dios envía al profeta Jeremías Miguel Sánchez, o al profeta Jeremías Jairo Sánchez, o al profeta chismoso Lambemicas, pelo en la sopa Edson Jeremías Arantes, para que usted entienda que eso va a continuar lamentablemente. Y envía a Jeremías al pueblo a darle su lindo mensaje de prosperidad. Pero de prosperidad en juicios. Eso sí va a prosperar brevemente. Y Jeremías empieza, mire, el Señor me acaba de enviar, está harto, está cansado, versículo 3, ustedes provocaron en el enojo de Dios al adorar, y vuelve la cuestión de las ofrendas, y ofrecieron incienso a otros dioses, bla, bla, bla. Versículo 6, por eso es que Dios va a derramar la ira de él contra todas las ciudades y les va a sacar prácticamente la piedra, bla, bla, bla. Versículo 13, bueno, el Señor, ¿cómo lo va a hacer? Les va a enviar hambres, pestes, espada, y va a castigar a todo habitante que esté en Egipto, bla, bla, bla. ¿Sabe qué es lo curioso, pastor, copastor? Mientras voy a dejar de compartir aquí brevemente, porque esto sí me pareció muy, muy interesante y muy revelador. Es la respuesta de la gente. Lo mismo que le respondieron a Jeremías, que tipifica el predicador verdadero de Dios. Pastor, copastor, hermano, nos lo van a decir a nosotros ahorita, días antes de celebrar. Miren la respuesta de la gente religiosa que es terca, obstinada. Versículo 16, si me lo permiten. Jeremías, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre de quién? Del Señor, de Dios. Versículo 17. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Vamos a continuar ofreciendo incienso y libaciones. ¿A quién?
a la reina del cielo. Vuelvo y aclaro, este término de la idolatría a María, esto no es nuevo, esto no lo inventó el catolicismo. Simplemente que el diablo utilizó el catolicismo para los tiempos después de Jesucristo para continuar fomentando la idolatría, que es lo que enoja al Señor. Y continúan diciendo, mire, ofreceremos incienso y libaciones a la reina del cielo. Eso creo que ocurrió la primera semana de diciembre, si no estoy mal, fue lo que celebraron. Como se lo hemos dicho a usted, todos nosotros, Jeremías, y como antes, y vuelven y recalcan, mire, la tradición, y como antes lo hicieron nuestros antepasados. Todos nosotros, reyes, maestros, funcionarios, en cualquier ciudad y en cualquier parte de Jerusalén, lo vamos a continuar haciendo. Y mire la razón, y esto es algo que se nota mucho en la gente, que precisamente tiene a María como su guía primero. O sea, para ellos es claro. Por eso es que María tiene a Jesús en los hombros, o tipificando de que la que está por encima en las cosas celestiales es María y Jesús es el pequeño pelagato. O sea, el suplente en caso de que María falle. Y mire lo que pasa, y este es el problema. Cuando la gente prospera económicamente, pastor, copastor, amada iglesia, amigo, cree que la prosperidad viene únicamente de parte de Dios. Y eso es lo que ocurrió aquí. El diablo es tan astuto y tiene los medios económicos, los recursos. ¿Para qué? Para las personas que, claro, que caigan en rebeldía con tal de que hagan lo opuesto a lo que Dios les pide. Él no tiene ningún problema en abrirles puestos de negocios, darles tranquilidad financiera, y ellos creen de que es Dios. Y no es Dios. Aquí mismo ellos lo revelan. Hace más de 1000 y pico de años. Y es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Dice, en aquel tiempo, Jeremías, nosotros teníamos comida en abundancia. Nos iba muy bien. Y no sufríamos ningún tipo de calamidad. Ellos apuntaban de que la bendición era ¿por qué? Porque estaban haciendo lo correcto, venerando, respetando, poniendo a la reina del cielo por encima del que realmente es. Había plata. ¿Quién les dio ese dinero? Yo les pregunto. Se lo dejo allá a colación suyo. Versículo 18. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso, o sea que en algún momento varias de esas personas dijeron, vamos a hacerle caso a Jeremías. Dejemos de darle el crédito a la reina del cielo. Mire lo que les pasó. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la reina del cielo, pónganlo en el término de hoy, nos ha faltado todo. ¿Qué pasó ahí? Yo pregunto, pastor, copastor. Y el hambre y la espada está acabando con nosotros. Y las mujeres, las suegritas, añadieron, versículo 19, cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la reina del cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que le ofrecíamos a ella directamente? Y usted puede continuar leyendo el resto del capítulo 44. Y es interesante saber de que, mire, hay personas que, claro, apenas salen de la ignorancia, como creemos en el nombre de Jesús, que muchos de ustedes lo van a hacer, porque se les está leyendo palabra. Esto no es condorito. De inmediato, mire, cuando el diablo, después de que prospera, no bendice, el diablo no bendice a nadie. A mí no me vengan a decir de que el diablo bendice. Una cosa es que prospera. Después de que el diablo por tantos años prosperó a multitud de personas, esas personas se convierten a Jesucristo. El diablo inmediatamente empieza ¿a qué? A exprimirlos, a quitarles todo lo que Él les dio. Y mire dónde va la pelotica.
para traerlo ya a la época de la Navidad, que es el tema que estamos tocando. El supuesto cumpleañero, pastor, copastor, que en unos días la gran parte del mundo estará, pues sí, estará celebrando, qué sé yo. Pero, ¿realmente están celebrando a Jesús en primera instancia? O sea, porque es que lo que va a ocurrir en un par de días, y eso lo conocemos nosotros de antemano, es que se va a juntar es un montón de gente a pecar abiertamente, a emborracharse, hermano, a rumbear. Les aseguro que dentro de esos regalos que el mundo le dará, o esa ofrenda supuestamente al Hijo de Dios, ¿sabes cuáles van a ser esos regalos, pastor, copastor, iglesia? Habrán montones de maridos que van a cuernear a la esposa el mismo 24. ¿Sí o no? Miren los regalos que le van a dar al nacimiento del Hijo del Hijo de Dios. O viceversa, el vecino que hizo una rumbita ahorita el viernes, invita a los vecinos y pasa lo contrario. La esposa es la que cuernea al marido con el amigo, con el vecino que por años estuvieron. Cuando en algún momento se nos va a dar. ¿Sí o qué? Este es el tipo de regalos que la gente le va a ofrecer a Jesucristo este viernes, perdón. Otros tipos de regalos que el mundo le va a dar el viernes, pastor. La gente va a tener su bolito allá, su pedazo de yeso ahí que lo llaman Niño Jesús. Allá lo van a colocar en una esquina y toda la noche se la van a pasar hablando ¿de qué? Bueno, ¿cuál fue el mejor equipo del año? ¿Cuál fue el mejor jugador del año? ¿Cuál fue el mejor técnico del año? ¿Verdad? Habrán mujeres que van a aprovechar ese cumpleaños del Señor Jesucristo para actualizarse en chismes de todo el año. O sea, ¿sí me están entendiendo realmente el significado de lo que la gente va a realmente a practicar aquí a un par de días? Esa es la gran diferencia que existe, por ejemplo, cuando se hablan de las fiestas del Señor que mantenía el pueblo judío en la antigüedad. Pero total, copastor. Y de los jóvenes ni se diga, porque los jóvenes van a estar, listo, bueno, ¿a qué fiesta me voy a poder escapar yo el 24 sin que mi papá y mi mamá están en su rumba ya, yo me voy para la otra allí y allá me voy a levantar tremendo perreo y dele, y allá le gusta la gasolina, bla, bla, bla. Entonces yo quiero que precisamente la gente entienda realmente lo que hemos y creo que nos involucramos ahí, pastor con pastor. En algún momento ahí estuvimos, hermano. Ahí estuvimos. Y el invitado principal, que se supone que es Jesucristo, o el niño Dios, no aparece por ningún lado. ¡No aparece! Entonces, ¿será que Jesucristo realmente se equivocó cuando él dice por allá en Mateo capítulo 15, ustedes de boca se la pasan hablando de mí y hasta me celebran cumpleaños ridículos, pero sus corazones totalmente apartados y apartados? No obstante que vamos a arrancar explicando si ya la cuestión, digamos, dentro de estas tradiciones, cómo fue que el diablo se fue metiendo. El man es un experto, vuelvo, le digo, yo no me le quito el sombrero, no, ¿para qué? Yo me le quito el sombrero a Jesucristo, que por medio de la palabra nos sacó de ahí, hermano. Pero, ¿qué tradiciones son las que por lo general pensábamos de que eran bonitas y no lo son? Y aquí es donde viene el copastor, y vamos a tratar de avanzar en el programa un poquito más. Pero no sin antes, mire, como yo tantas veces yo le decía, y me gustó el ejemplo que dio Jairo, copastor. Mire, Jairo se me aparece a mí con una camiseta de Millonarios. Hermano, a mí me va a amargar la Navidad. No es así. Es algo que a mí no en la personal, pues no me va a agradar. Y me fascinó ese ejemplo. Mire, sabemos, no porque hay fechas,
simplemente por calendario hebreo, calendario realmente judío, sabemos de que Jesús nació fue para las épocas de marzo y abril, hermano. Total, aquí no, esto no tiene nada que ver con Jesucristo, aunque lo único que sí hacemos como para salvar la noche es proclamar, tratar de decirle a la humanidad que Jesucristo no se trata de esto. Si fuese diciembre una festividad realmente aprobada de Dios, como Miguel explicó al principio con el tema del becerro, hermano, el mes de diciembre sería un mes soleado a través del mundo. Sería un mes donde no hubieran desastres, fuera un mes, fuera un día donde no ocurriera absolutamente nada, porque es que sería un día tan agradable delante de Dios que Él mismo se encargaría, hey, este es el día de mi hijo, ¿verdad? Pero no lo es. Llevamos 2 diciembres con el tema del coronavirus y el Señor no hizo nada el 24 del año pasado, ni tampoco hizo absolutamente el 24 del año anterior. O sí, estuvimos el primer año encerrados, limitados, tapabocas. El año pasado exactamente igual. Y vuelvo, le digo, en el sentido común, ¿usted cree que Dios estuvo involucrado en tales fechas? No, de hecho, hubieron muertes por coronavirus como si fuera cualquier otro día otro, globalmente. Pastor, continúe. Gracias, hermano Exxon. Sí, definitivamente hay varios aspectos supremamente importantes para analizar, para ver, y que indudablemente tienen mucho que ver, y simplemente los invitamos a ustedes es para que reflexionen sobre cada una de las cosas que aquí estamos dando a conocer. Yo sé que muchos dirán, pero bueno, ustedes practicaron este tipo de festividades, eso es verdad, pero nunca es tarde justamente para que el Señor nos muestre, digamos, lo que puede ser equivocado. Vuelvo y le digo, hay algunos aspectos que sí, tampoco no se trata de todo satanizarlo, no, pero vuelvo y le digo, hay aspectos que tienen que ver netamente con la tradición y que sí, indudablemente inducen a las personas a pecar. El hermano Edson decía hace algún momento, haciendo el comparativo de la celebración de lo que ocurre el 24 o 25 de diciembre, en la mayoría de casas o en la mayoría de calles o en la mayoría de sitios, ¿no? Y también el copastor le mencionó que es la diferencia con las fiestas de Dios. Y pues indudablemente es que las fiestas de Dios, de las cuales hicimos algunos programas aquí en el Faro, haciendo referencia a cada una de ellas, justamente la invitación de Dios es a que el pueblo se santifique. Es decir, no pueden haber aspectos como ese, como el estar generando más pecado dentro de esas fechas. No puede ser de que esto sirva para pleitos, para divisiones, para cosas que no son buenas, que no son realmente correctas, porque justamente, vuelvo y lo reitero, dentro de esas festividades lo que el Señor invita es a que justamente el pueblo le celebre, pero le celebre en santificación. Y justamente eso me da pie para utilizar un último versículo en esta noche de mi parte, que voy a mencionar y que tiene que ver aquí ya directamente con las iglesias. Hablo de las iglesias que se dicen ser cristianas, que le colocan un rótulo como cristiano y que de pronto hablan de algunos textos a lo mejor apegados a la Biblia, pero no todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Y aquí voy a utilizar nuevamente la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas. Cambiémosle la palabra sacerdocio por pastor, por líder, o inclusive por el que está encargado del sacerdocio en la casa, o sea, la cabeza principal de la casa. Dice, desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. Es decir,
los lugares, los sitios y las cosas que son para adorar a Dios, los utilizaron fue para otra cosa completamente diferente. Pero mire lo que dice después, dice, no hacen ninguna diferencia entre lo santo y lo que no lo es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro y lo que es impuro. Una de las cosas que está cayendo dentro de las iglesias hoy por hoy es que estamos cayendo en el vale todo. Es decir, hoy en día las iglesias se están prestando para traer muchas cosas del mundo con el argumento de que es que queremos crecer, o que es que queremos que hayan más jóvenes, o que es que queremos de que la gente no se nos resienta. Yo le puedo asegurar que la gran mayoría de gente, si hacen un comparativo con la mayoría de iglesias y con esta nuestra iglesia, con lo que estamos predicando, seguramente que van a elegir esas otras iglesias. ¿Por qué? Porque es que allá no les exhortan a hacer las cosas correctas, es que allá no les exhortan a cumplir con los mandatos de Dios. Allá para ellos todo es bueno, todo es correcto, todo es válido y Dios no se va a enojar. Entonces no se preocupen, síganlo haciendo, que desde aquí nadie va a exhortar. Eso estaba ocurriendo en época de Ezequiel y justamente Dios dice, a los que llamé para que dijeran esto, no fueron capaces de hacerlo. Es decir, a mis sacerdotes, a mis pastores, a mis líderes, no tuvieron los pantalones para hablar, para decir las cosas. Y ojo, que metieron tradiciones, las infiltraron dentro de mis congregaciones y colocaron como si fuera puro lo que es impuro. Eso es algo en lo cual no podemos caer nosotros como iglesia. Y indudablemente lo que procuramos, así nos digan religiosos, así nos digan, se da cuenta, por eso es que no nos gusta ir a una iglesia como la de ustedes, pero indudablemente que eso es lo que hace la diferencia entre lo santo y lo profano. Copastor, vamos a ir cerrando en esta noche este estudio de la palabra. Yo sé que el tema está bastante bueno, pero el tiempo nos está corriendo también, así de que voy con usted. Perfectamente clarificado, sí. Eso de que las iglesias cristianas hoy se están prestando para cualquier cosa y aceptan cualquier cosa y los pastores no dicen nada al respecto. Solamente que porque el hermanito no se vaya y esto. Yo lo dije la vez pasada en la reunión que tuvimos, en la enseñanza que tuve, como concluí y lo vuelvo a repetir hoy. Me enorgullece estar en esta congregación y me enorgullece porque se diga la verdad. Y como lo dije ese día, puede que terminemos 2 al final del tiempo. Puede ser que ahorita más de 5 nos hayan apagado el computador, no quieran mirar el programa o renuncien hasta venir a la iglesia. Puede que eso acontezca, pero lo que yo les dije ese día, yo prefiero un día estar en la presencia del Señor y decir, vea, 2 que se salvaron porque aceptaron lo que nosotros dijimos, llegar con 2 y no decir, yo tengo una iglesia, Señor, tenía una iglesia con 1000 personas y que de esas 1000 personas no se salven ninguno solamente porque uno no le diga la verdad. Entonces es preferible para nosotros, poquitos, pero los que estén poquitos, que sean salvos realmente y que acepten lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Es triste ver cómo en una iglesia hay abominación incluso dentro del templo del Señor, el lugar que se supone que es santo para él. Eso le pasó al pueblo de Israel. Allá en ese mismo Jeremías, en ese capítulo 7, si vamos unos versículos atrás, resulta que el pueblo de Israel, al lugar tan santo, al templo que ellos tenían, que habían construido para la adoración de Dios, allá seguramente llevaban su arbolito de Tamuz y le celebraban el cumpleaños. Miren lo que les dice el Señor, versículo 10 dice, vendréis y pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Les dice versículo 11, cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. Imagínense, la casa del Señor, la casa donde supuestamente se reunía el pueblo de Israel, el Señor se atreve a llamarla es cueva de ladrones. Y uno dice, ¿cómo el Señor llama a su casa? Dice que cueva de ladrones. Dice, porque abominación han llevado a la presencia mía. ¿Qué cosa tiene, digamos, ¿dónde está la unión entre lo santo y lo pecaminoso? Eso no existe. La luz y la oscuridad son totalmente aisladas.
¿Cómo el pueblo de Israel se atreve a llevarle, digamos, su tal árbol ese y hacer abominaciones dentro de la casa del Señor? Uno tiene que guardar cierto respeto y eso pasa dentro de las iglesias hoy en día. Aquí en Colombia existe un grupo político que a la vez es religioso. Resulta que alguna vez me invitaron a una reunión de ellos y empieza la reunión allí, bueno, está bien, estamos en la palabra, cuando de repente cortaron la palabra, solamente dieron como media hora y estaban en épocas de elecciones y entra una cantidad de gente con globos, con pancartas y con gritos y camisetas y que vive el partido y el presidente. Y yo decía, ¿y esto le agradará a Dios? El Señor, la casa de Dios, el templo, ya sabemos que Dios está en todo lado, pero hay lugares que uno tiene que son la casa de Él, donde uno va. El Señor le dijo a los cambiantes, les dijo cuando llegó allí, mi casa es casa de oración y ustedes la convirtieron en guarida de ladrones, cueva de ladrones. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Yo no admito cómo a través de ciertas transmisiones por internet que yo estoy viendo por ahí, cómo es que pastores se prestan en sus iglesias, en sus templos, a tener disque árboles de Navidad, a tener disque cosas de esas. ¡Qué abominación! Miren lo mismo que les está diciendo allí. Abominaciones que pongan esas cosas junto a las mías. Grave eso y eso hay que separarlo muy bien, ser uno respetuoso. Para terminar, ¿cómo nos llegaron esas tradiciones? Que fue la pregunta que hizo nuestro hermano Exxon, que dijo allí que íbamos a empezar a deslogar. ¿Cómo nos llegaron esas tradiciones? Porque nosotros no la heredamos directamente de Babilonia. Eso pasó hace, ya les digo, más de 2000 y pico de años. Pues bien, eso cada pueblo empezó a tomarlo conforme a su sentir, digamos, a su etnia, a sus costumbres. Por ejemplo, los griegos tomaron a esta Semiramis y la llamaron Afrodita y crearon su propia diosa. Los romanos, cuando vino el Imperio Romano, tomaron a Venus y la formaron, y cada uno fue tomando esas tradiciones. Pues bien, para el año más o menos como 500 de nuestra era, se levantó un pueblo muy famoso, una etnia muy famosa, que fueron los celtas en Europa. Esos celtas, si ustedes miran, muchas de las influencias que nosotros tenemos, no solamente en el mundo religioso, sino en el mundo de las costumbres, de la etnia, de las cosas, vienen es de los celtas. Muchas tradiciones, porque fue un pueblo que dominó Europa, incluso hasta la raza. La raza, si ustedes miran, muchos somos descendientes, o algunos son descendientes de los celtas, porque ellos conquistaron después lo que fue la parte de Norteamérica y bajaron. Ellos fueron dominadores durante ese punto. La Iglesia Católica Romana, que se estaba levantando con los famosos papas, necesitaban también dominar lo que era Europa. ¿Qué hicieron ellos? Pues hicieron entonces un compromiso. Yo te doy esto, usted me das esto. O sea, empezaron a pactar entre ellos, a hacer alianzas entre unos y otros. Dentro de esas alianzas, la Iglesia Católica aceptó que el árbol de Navidad fuera aceptado dentro de la iglesia cristiana, o sea, la iglesia de nuestra, la iglesia, si hablamos de, digamos, los orígenes con la iglesia católica romana, que se aceptara. Igual entonces los celtas aceptaron el hecho de la Virgen María y el niño Jesús y esto, es decir, fue un pacto entre ellos. Eso ocurrió más o menos en el año 680 con un tal papa que se llamó San Bonifacio, ustedes lo pueden mirar por allí. Él fue el que aceptó entonces que esa tradición de los celtas y del árbol de Navidad fuera aceptada dentro de la iglesia católica romana. ¿Cómo lo hicieron santo? Pues resulta que la tradición antes se hacía era con árboles de roble, eso era lo que usaban. Para hacerlo cristiano, entonces empezaron a usar el árbol de pino. Eso lo instituyó fue la Iglesia Católica Romana, que era un árbol de pino, y ahí nació esa tradición. Por eso llegó hasta nuestros días, traída de esa forma. Lo del nacimiento de Jesucristo, ¿cómo llega eso de la Navidad hacia nosotros? Eso lo empezó, fue el señor Constantino, que para muchos dicen, no, que Constantino fue el primero que abrazó el cristianismo y no sé qué, que porque, y yo les he dicho más de una vez, ese Constantino, antes de ayudar a la iglesia, fue el que se perroteó completamente lo que fue la iglesia cristiana en ese tiempo, porque él fue el que aceptó una cantidad de cosas con el mundo pagano. Él necesitaba hacer alianza entre el pueblo pagano, porque ahí le iban a quitar ya el título, era el emperador en ese tiempo en Roma, lo iban a bajar, había una revuelta y él le tocó llegar a ser
amistad con muchos pueblos, y entre ellos caímos los cristianos. Y él toma entonces parte del cristianismo para ponerlo como religión dentro de la Iglesia Católica, dentro del pueblo romano, pero le añadió todo lo que era pagano. Él se perroteó todo lo que fue el mundo cristiano. Él fue el que inició esta tradición de que el 25 de diciembre entonces había que celebrar la Navidad. Entonces dése cuenta que eso ni siquiera nació con la iglesia, nació con una persona que ni siquiera tenía conocimiento de ello, el tal Constantino. Ese es el nacimiento de nuestro tiempo, cómo vino a caer lo que fue la Navidad y lo que fue el árbol de Navidad. Muchas gracias. La semana entrante contaremos de cuándo fue que nació exactamente Jesucristo, porque eso es a través de la Biblia. Vamos a verlo, para mirar a ver. Y yo soy uno de los que digo, bueno, vamos a celebrarle el cumpleaños a Jesús. Mire, si se lo celebramos a mucha gente, ¿por qué no celebrarlo a Jesús? Si es nuestro máximo exponente, es el día que nació la redención con nosotros, es el ser que vino a hacer luz en este mundo. David celebró cuando llevaron el arca del pacto allí a Israel, a Jerusalén. Bailó David tanto que dice que hasta las ropas se le destruyeron de la alegría de que estuviera al fin el arca allí. Nosotros lo haríamos si conociéramos el nacimiento, el día del nacimiento del Señor, pero celebraríamos a Él, a Jesús, hasta que se nos rompieran las ropas, porque Él sí lo merecería. Pero eso tiene una fecha. La semana entrante seguramente lo veremos. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Bueno, copastor, feliz noche para usted. Gracias por su aporte, gracias por sus opiniones. Y sí, seguiremos la semana entrante concluyendo con este estudio. Se nos quedan todavía algunas cositas por ahí, de donde aparecen, por ejemplo, los villancicos, ¿no? Algo que también es muy, muy característico de esta época. Y obviamente no hemos mencionado, aunque no sé qué tan valioso, pero tal vez a manera informativa, el hecho del personaje de color rojo y de barba blanca, que inclusive dentro de las mismas tradiciones antiguas, se le conoce también como el viejo Nick, y resulta que si usted lo busca en un diccionario, el viejo Nick hace alusión a Satanás mismo y tiene que ver con Santa Claus, ¿no? Correcto. Esto para que lo tengan en cuenta. La próxima semana seguramente ampliaremos un poquito más la idea. Pero quiero concluir con esto para darle paso a mi hermano Exxon y que él dé su último concepto en esta noche. Y es que, mire, las tradiciones es un problema enorme, aún incluso haciendo cosas que verdaderamente fueron aplicadas dentro de la Biblia. Yo recuerdo una iglesia en la cual pertenecimos hace algún tiempo en los Estados Unidos, y que en algunas ocasiones inclusive hacían actos proféticos y rompían huevos y echaban un poco de harina y cogían un palo y le daban supuestamente que porque eso era un acto profético y porque así lo había ocurrido por allá en cierta época de la historia. Alguna vez recuerdo que llevaron un arca, una similitud a un arca del pacto, y nos pusieron a dar vueltas alrededor de cierto edificio, de cierto lugar, que porque supuestamente eso iba a traer bendición. Y nos pusieron también en ocasiones, esa parte no me tocó a mí, pero seguramente el hermano Exxon sí puede dar testimonio de eso, que en cierto edificio lo pusieron a dar vueltas supuestamente, que porque a raíz de eso ese edificio Dios se lo iba a dar. Esas fueron cosas que efectivamente en la antigüedad funcionaron, pero es que Dios no aplica en todas las ocasiones o no se mueve de todas las maneras de la misma forma. Y ahí es donde está lo peligroso de mantener algunas tradiciones, porque no es la presencia de Dios, sino está poniéndose en ejecución, es una tradición. Y que eso no está llevando a algo realmente bueno, porque eso que les estoy comentando nunca verdaderamente se dio los frutos que en su momento ellos esperaron que dieran. Hablo de las personas que estaban a cargo de esta iglesia. Ojo con las tradiciones, porque puede ser que inclusive hayan funcionado en época de Josué, de Moisés, de Aarón, de David. Pero es que en este caso no es salir y a pegar de una pedrada a un gigante con una cauchera, sino el tema ya va es en el ámbito espiritual. La cosa ahí cambia. Y eso es algo en lo cual tenemos que tener cuidado.
Ojo con las tradiciones, porque las tradiciones pueden conllevar también a que la gente peque. Hermano Ex. Es increíble que Dios tenga que sacar del cristianismo montón de paganismo que se infiltró dentro del mismo cristianismo, hermano. O sea, yo puedo entender y agradecer y aceptar el hecho de que, bueno, a mí me sacaron de la religión tradicional y cuando cada vez de que me digan una persona, hermano, le lavaron el cerebro, se dejó lavar el cerebro, yo les digo abiertamente, menos mal me lo lavaron, hermano. Menos mal me lavaron el cerebro, hermano, porque lo tenía lleno de tradiciones, de conceptos totalmente erróneos de parte de la religión, del populismo, simplemente porque la familia toda estuvo ahí metida, entonces yo también ahí. A ver, menos mal Jesucristo, mi pastor Jesucristo, me lavó el cerebro y se lo agradezco con toda el alma, hermano. Sí, sí, sí. Si hay alguien que sí permitió que le lavaran el cerebro, fue este hombre a través de Jesucristo y este libro que ustedes ven constantemente en nuestras manos. Ahí está lavado el cerebro, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero usted que mencionó esta cuestión del viejo Nick, pues déjeme terminar simplemente apuntando a unas características que tienen que ver precisamente pues, con el viejo Nick, ¿verdad? Por ahí lo tenemos aquí en pantalla. Mire que ese tipo que ustedes ven ahí, el de color rojito, y es que aquí es donde se ve el diablo. Siempre hemos desarrollado en temas, en programas, que Satanás es un imitador, un copietas. El tipo no puede ser original, ¿sí o no? ¿Qué sabemos de aquí de Nick? Y que usted va a decir, hola, y sí, uy, pero este man sí se metió por detrásito donde nadie lo vio. Se dice primero que todo que Santa Claus, Papá Noel, no tiene principio ni fin. ¿A quién se le hace a usted muy similar esa característica? Si la palabra del Señor dice claramente que Jesucristo no tiene ni principio ni fin. ¿Sí o no? Se dice aquí del gordito ahí, que aunque este está como un poquito mejor acuerpado, que Santa Claus tiene, sí, que Santa Claus tiene su propio espíritu eterno. El famoso espíritu, ¿qué? Navideño. ¿Será que Jesucristo no tiene su propio espíritu? ¿No tenemos el Espíritu Santo que de hecho es eterno? Entonces mire cómo Satanás a través de estos personajes intenta usurpar la posición de Jesucristo de una forma bonita y que usted ni yo nos dimos de cuenta en algún momento, pero hoy lo está aprendiendo. Se dice que Santa Claus también lo sabe todo. Él sabe, el niño aquí en Bogotá, Colombia, ¿qué quiere el niño aquí en Bogotá, Colombia? ¿Qué quiere el niño allá en Filipinas? ¿Qué quiere el niño allá en Alaska? ¿Qué quiere el niño en Brasil, en Estados Unidos? O sea que el tipo ya lo sabe. ¿A quién se le hace a usted esa característica o a quién se la asimila a usted? ¿Acaso no es a nuestro Señor Jesucristo, que lo sabe todo? Te dice este barbadito que él escribe sus nombres, las famosas carticas de Navidad, mi hijo, y los papás alcahuetes que por estar viendo Pinocho, por estar viendo ahí la novela, la Guadalupana, lo que usted crea, en vez de enseñarle a los niños realmente cosas de Dios, los llevan a ellos al paganismo desde pequeños. Yo sí me comí ese cuento desde chiquito. Uy, a mí sí me llegaron montones de regalos creyendo yo que fue Santa Claus, hermano. ¿Sí o no? ¿O no les ocurrió? Claro que sí nos ocurrió. Y eso aparta al niño de conocer la verdad. Instruye al niño en su camino para que de viejo
no termine apartándose de Dios. ¿Y cuántos niños hasta el día de hoy creen que Santa Claus es mucho más popular o mucho más importante que Jesús? Esperan en este momento montones de niños es a un Santa Claus que baje de una chimenea y no esperan a Jesucristo, hermano. ¿Por culpa de quién? Suya, papito y mamita. ¿Qué más le sacamos como característica aquí al gordito de rojo y blanco? ¿Por qué tiene Santa Claus el pelo de color qué? Blanquito como la nieve. ¿Acaso Apocalipsis no nos describe a Jesucristo con qué? ¿Con pelo blanco? ¿Por qué no se puso mono? Porque Satanás se disfraza de qué? De ángel de luz, dice 2 Corintios capítulo 11. Interesante, ¿verdad? Pero hay algo que sí choca, que ya no es característica, sino que abiertamente ya es un contraste. Sabemos de que por tradición Santa Claus viaja de qué? De noche. Pero Jesucristo lo hacía de qué? De día. ¿O no, pastor copastor? Así es. ¿Quién es el que gobierna en las noches, en la oscuridad? Satanás. Mientras que Jesucristo todo lo que hacía, lo hacía a la luz pública. Porque Él es la luz del mundo. ¿O no? Y finalmente, impresionante, mire, Santa Claus, lo que nos enseñaron, gracias a esa religión que fomenta. Usted va a ver ahorita a Francisco, allá tiene que estar ya el pino ese, el árbol de Navidad ya en el centro de la basílica. Yo acabé de ver una imagen de eso. Nos venden de que Santa Claus nos quiere dar lo que nosotros queramos, los deseos de la carne, ¿sí o no? Uy, Santa Claus, ¿será que... Uy, yo quiero esa vecina que está allá? Te lo voy a escribir en una notica. Bah, venga. Mientras no, dice la palabra del Señor que el Señor, ustedes no reciben porque no saben pedir correctamente, conforme a su voluntad. Pero Santa Claus sí se lo da. Y concuerda exactamente con la característica de Satanás, ¿verdad? Jesús, si te postras y me adoras en este momento, todo lo que usted está viendo de aquí para allá, se lo entrego, hermano. Ahí está su característica de Santa Claus, de Papá Noel. Él lo entrega todo. Lo acabamos de ver en la historia de Jeremías. La gente, por adorar a la reina del cielo, eran bastante prósperos. ¿Quién les dio esa plata, esa prosperidad? Si ellos no glorificaban a Yahweh, a Dios, y mucho menos a Jesucristo. Entonces, ¿quién se la dio? Y por ahí hay mucha gente que tiene mucha riqueza, mucha prosperidad, erróneamente pensando que viene de parte de Dios. Santo Dios. Y lo que ven en la parte de atrás, para terminar, Santa Claus tiene ¿qué? Un árbol místico, donde llega por una chimenea, ¿verdad? ¿Qué representa la chimenea? ¿Qué sale de la chimenea, pastor? Fuego. ¿Pero es un fuego qué? Está entrando, es un fuego extraño por la chimenea de muchas casas. Cuando le dan apertura, porque es un portal, lo hemos tocado en varios temas, y Santa Claus se parquea ahí al lado de su árbol, que es un árbol místico. ¿Acaso Jesucristo no tiene un árbol también, pastor, copastor, iglesia? En Apocalipsis nos lo muestra como el árbol de la vida. Entonces, pero a esto es a lo que llegamos, amado. Tú que nos permitiste y te aguantaste y doy gracias a Dios si aguantaste y toleraste la presión de pronto de todo esto, información que nosotros compartimos con ustedes porque en su momento estuvimos ahí y lo único que queremos es de lo que recibimos gratuitamente, queremos dar gratuitamente hacia ustedes. Continuaremos la próxima semana, pastor, en este interesante tema sobre las festividades navideñas y que el Señor les ayude a entender y apartarse, a agradar por primera vez a Dios, no pecando,
siendo partícipes de estas festividades que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. Pastor, copastor, iglesia, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Gracias, hermano Exxon. Feliz noche también para ti y gracias por tus aportes, tu enseñanza en esta noche, tus conceptos en diferentes aspectos de este tema. Solamente déjeme le aporto a lo que mencionaba el hermano Exxon, es que él tocó ya el tema de lo del viejo Nick. Y entonces, para no dejarlo ahí inconcluso y de una vez salir de esto, solamente quiero mencionar dos cosas. Si usted se va al diccionario de Oxford, en lo que es cuando usted coloca el significado de la palabra diablo, ahí le va a entregar el significado y va a aparecer como sinónimo el viejo Nick. Eso para que lo tenga en cuenta, o sea, para que se dé cuenta del origen de esto. Lo segundo, algo que el hermano Exxon tal vez no mencionó, pero que yo lo quiero traer acá, y es que recuerde que se supone que este personaje, a la hora que va a llevar sus regalos, sus obsequios, es a la medianoche, ¿no? Como también se considera de que es el nacimiento de Jesús, o que dicen que es a la medianoche, cosa que en ninguna parte se evidencia, se sabe, ni se dice, ni nada de eso. Pero lo que sí es que recuerde que la medianoche es un horario que tienen los satanistas para hacer sus conjuros y para hacer sus aspectos, digamos, macabros y malignos. Recuerde que la medianoche, incluso en las películas de terror y demás, algo de lo que tienen siempre acomodado o ajustado como para generar más pánico y más miedo es la medianoche. Y supuestamente esa es la hora en la que aparece este personaje Santa Claus. Y lo último es el saludo que él normalmente tiene, el conocido jo, 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 jo. ¿Sabía usted de que esa risa, esa expresión o ese tiene que ver con un saludo que en la antigüedad le hacían alusión a Mefistófeles, que recuerde usted que es el mismo Satanás, y lo correlacionaban era con la forma en que él se presentaba ante las demás personas. Solamente esto para que lo tengamos en cuenta y que ojalá siempre recordemos, y me gustaría, y es algo a que los invito a todos ustedes, investiguen los orígenes de cada una de las cosas, no comamos entero, ni siquiera lo que diga yo o que diga el copastor o el hermano Exxon. Investigue, ilústrese, preocúpese por saber de dónde viene y usted mismo saque sus propias deducciones. Bien, en esta noche hemos llegado al final de este faro, dándole gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada, por acompañarnos hasta este tiempo. Nos hemos extendido unos minutos más, pero queremos en realidad salir de este tema y me parece que era válido no dejar algunas cosas inconclusas. La semana entrante, si Dios lo permite, estaremos concluyendo este tema de dónde vienen estos orígenes de varias de estas cosas y estaremos analizándolos a través igualmente de la Escritura. De mi parte, les doy gracias, los bendigo en el amor de Cristo y les deseo una feliz noche. Y como siempre, será hasta una próxima oportunidad. Si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones. Y hoy me quedaron debiendo el gato, ¿no? Bendiciones para todos.